comenzamos una serie acerca de la realidad de la vida espiritual. Y estamos hablando que es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Y una expresión que dimos la semana pasada es que es importante saber que hay un mundo sobrenatural. Y cuando usted y yo entramos a las cosas de Dios y conectamos con las cosas de Dios, en ese mismo momento venimos a ser parte de ese mundo espiritual de Dios. Y que hay una batalla espiritual por tu alma y por tu vida. Y tú debes saberlo, que tú y yo estamos en medio de una lucha espiritual que se da. El enemigo quiere tu alma para llevarla al infierno y la perdición total. Cristo explica eso de forma clara. Y Dios envió a su único hijo a esta tierra a morir por ti y por mí, porque Él desea que tú estés con Él en la eternidad. Está conmigo hasta ahora. Hay una lucha espiritual que se da en cada momento. Si tuviéramos los ojos espirituales y el discernimiento para verlo, esta habitación está llena de ángeles. Esa es la realidad, lo que dice la palabra, y eso lo vamos a ver un poquito. Esa realidad, hay un mundo espiritual que se mueve en cada área de nuestra vida. Y es tan real como ese físico que lo vemos. Hay personas que tal vez no lo creen. Hay personas que solamente ven el mundo físico como el único mundo que se ha creado y existe. Pero esa no es la realidad y debemos verlo de acuerdo a la palabra de Dios. Déjame expresártelo así para que te des cuenta. ¿Alguna vez has tenido un problema, sea un problema matrimonial, financiero, con tu hijo, con tu amigo, en tu empresa, con un vecino, que luce como más allá de lo normal? Algo que usted dice, oye, esta cuestión está demasiado rara, esto no me luce normal. Una persona que no cree en las cosas espirituales viene y dice la siguiente palabra: eso es el karma. El karma es una expresión que dice, esta cuestión te sucede porque así es la vida, evolucionaste, bla, 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 todo lo demás que viene con eso. Eso es el karma. Pero lo que la palabra de Dios expresa es que hay un mundo espiritual que sí influencia nuestra vida de una mucho más presente de lo que usted y yo pensamos. Está conmigo en esta tarde. Y es tan importante entender eso, porque si no, perdemos el enfoque de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque es importante que lo veamos. De hecho, el libro de Corintios lo dice de esta manera. El apóstol Pablo dice en el libro de Corintios así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, la persona que solamente por su habilidad natural quiere percibir las cosas espirituales, el apóstol Pablo dice, no lo percibe, no se da cuenta. Siguiente, porque para él son, ¿cuál es esa palabra, iglesia? Locura. Y lo hemos escuchado decir, no, este se está volviendo loco, este se está inventando, este está haciendo aquello. No, por el hombre natural son locura. Y no las puede entender. Porque y si tiene su Biblia física, subraya esa palabra, se han de discernir espiritualmente. Y yo creo que usted tenga esa palabra en mente, porque el discernimiento es algo súper importante que muchos cristianos hoy día, aunque tienen la habilidad por medio del Espíritu Santo tenerlo, le hace mucha falta para crecer en ello. Y Pablo dice, si somos gente espirituales, debemos discernir las cosas de forma espiritual. ¿Por qué? Porque no podemos vencer una batalla espiritual con armas carnales. No podemos vencer. Tú y yo no podemos ser victoriosos en un mundo espiritual, en una lucha espiritual, pensando que vamos a vencer las oposiciones que vienen a nosotros con un esfuerzo de la vida material. Y es importante entenderlo, porque mucha gente hoy día está enfrentando una realidad física, una realidad espiritual, con un esfuerzo físico, con un esfuerzo material. Bueno, si yo lo hago de esta manera, y si yo, tal vez es tiempo de vencer espiritualmente en nuestras rodillas, orando, aplicando las armas que Dios ha puesto para nosotros espiritualmente hablando. Está conmigo hoy día. Y yo no soy de la persona que ve al diablo en la sopa. ¿Usted ha escuchado esa expresión alguna vez? Si nunca lo ha escuchado y va a República Dominicana, todo el mundo le va a entender. Cuando le dicen a alguien, esa persona ve al diablo hasta en la sopa, significa que todo se lo echa al mundo espiritual. Y hay realidades que no todo es del mundo espiritual. Pastor, usted no se imagina, me cortaron la electricidad. Bueno, ese Edison, el diablo lo está usando. Llevo 3 meses sin pagar, pero ya me la quitaron. No es el diablo que le cortó la electricidad. Hay cosas que son espirituales, cosas que son simplemente mala administración, malas decisiones. Así que el diablo no tiene, el diablo a veces dice, ¿por qué me echaron la culpa a mí? Yo no, ni por ahí andaba.
Pero hay cosas que sí son espirituales, hay cosas que son una realidad. Hay cosas, por ejemplo, cuando usted y yo estamos siendo fiel en el dar y estamos diezmando y dando y siendo bueno al necesitado, y por el otro lado no tengo un aumento, por el otro lado se me daña el automóvil, por el otro lado tengo un problema en las casas. A veces eso sí puede ser una presión del enemigo para que tú dejes de ser fiel a las cosas de Dios. Y hay que tener los ojos abiertos. Recuérdate lo que Pablo dijo en Corintios: hay que discernir espiritualmente. Hay que discernir espiritualmente, hay que darse cuenta y echarse para atrás y decir: no, a eso hay que ponerle un pare. Un pleito matrimonial que usted no encuentra cómo resolverlo, hay que poner los principios de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? No, borrón y cuenta nueva. Pídanse perdón, vuelvan al inicio, arreglen las cosas, apliquen las verdades del reino y usted va a ver cómo se levanta la división. ¿Hello? Pastor, yo vine para que usted la corrigiera, no para que le pidiera perdón. ¿Está conmigo? Entonces hay que luchar de una forma espiritual. No todo es un pleito de carne a carne, porque no luchamos de esa manera. El libro de Efesios lo dice así, Efesios capítulo 6, si me lo pone acá, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. El pleito no es con el vecino, el pleito no es con el jefe, el pleito no es con el hermano o la hermana que le cae mal, el pleito no es con el primo. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es increíble, me lo dejan ahí, pues el versículo por favor, muchachos. Ese versículo es increíble porque ese versículo establece dos cosas. Número uno, que hay un mundo espiritual y hay una lucha espiritual en la cual usted y yo estamos metidos por haber confiado en Dios, por haber creído en Dios. El enemigo quiere venir en contra nuestra. De hecho, es una lucha tan real que Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, el diablo quiere y ha pedido zarandearte. Si Satanás quiere arremeter contra ti, porque Satanás sabía el potencial que venía a través de Pedro. Hello. Así que cuando sube un ataque sobre sus hijos, sobre usted, crea que es que Dios tiene algo mejor para usted, y el enemigo sabe lo que Dios va a hacer con su vida y quiere detener eso, pero no se deje en el nombre de Jesús. No lo deje. No lo deje. Dice que hay una lucha. Continúa diciendo. Y luego nos explica que hay un mundo y una lucha espiritual. Luego nos da una estructura del mundo espiritual. Y dice que es contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa misma expresión se encuentra en Colosenses 1:16, donde dice que todo fue hecho por Él, por Cristo y para Él. Y eso es importante entenderlo, porque mucha gente tiene una confusión acerca del mundo espiritual. Número uno, usted debe saber eso, que los ángeles y los demonios y Satanás es un ser creado y no tiene la misma capacidad ni poder de Dios. Déjame explicarlo de esta manera: Satanás no es omnipresente. Él no está en todas partes a todo momento. Sí hay un mundo demoníaco, ahí lo dice el versículo, huestes espirituales de maldad que se mueven en cada parte. Y es importante entender esas cosas, que sí se dan y son una realidad en muchas áreas. Hay una influencia espiritual sobre gobernadores, sobre muchas áreas de nuestra vida. Yo le he contado ya varias veces y se ve en todas partes, tanto en lo que es el narcotráfico como lo que es el terrorismo, que la mayoría de ellos adoran o tienen influencias satánicas. Eso es común. Durante los tiempos de la guerrilla en Centro y Sudamérica se encontraban altares satánicos. Eso es común, es decir, es un espíritu de maldad y debemos entenderlo de esa misma forma. ¿Está conmigo hoy día? Y es importante entender eso para que sepamos que a veces nosotros los cristianos con el poder de Dios le damos mucha ventaja al enemigo. Hay que tener la capacidad de decir: ¿sabe qué? Dios va a ser bueno y va a ser algo bueno de parte mía. No debemos simplemente rendirnos en ninguna manera. Yo he estado en lugares bien oscuros espiritualmente hablando y en lugares de mucha bendición en ambos. Y en ambas cosas he notado algo, que si yo discierno espiritualmente lo que Dios está haciendo, entonces camino como Dios desea que yo camine, no importa dónde. ¿Está conmigo hoy día, iglesia?
Entonces usted y yo tenemos que tener esa fuerza en cada uno de nosotros. Es importante tenerlo en ello. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces perdemos el enfoque. Yo hice ese cuadro y es para simplemente cosa general. Yo espero que los muchachos si pudieron ponerlo, esta imagen, donde tengo una lista de los ángeles de la clasificación, y si quieren tirar una foto lo pueden comparar luego en sus casas, los versículos y todo eso. Puede haber muchos más versículos, pero eso es una descripción de lo que es más o menos de lo que son los ángeles dentro de la palabra de Dios. Y a grandes rasgos, espiritualmente hablando, cuando hablamos de la Biblia, los ángeles, la palabra ángeles, tanto en hebreo como en griego, es la misma expresión. Bueno, son dos palabras distintas, pero es el mismo significado, y es esto, y es mensajeros de Dios. La idea de los ángeles es que son mensajeros de Dios, cargan el mensaje de Dios. Y demonios, por la mayoría de parte, una vez más, es una descripción a grandes rasgos. En media hora no tengo tiempo de hablar toda esta cuestión. Y los demonios son ángeles caídos en su mayor parte. Y lo vemos cuando la palabra de Dios habla de que Satanás, cuando fue lanzado de los cielos, se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Es decir, que nos deja saber que los ángeles tienen la capacidad de pecar. ¿Ok? Es importante entender eso para que no le demos a los ángeles y a los demonios una autoridad por encima de lo que no lo es. Pero hay una realidad espiritual que sí existe. Satanás pecó por ser orgulloso y de acuerdo a la palabra de Dios dijo: yo voy a ser como Dios, aparte de Dios. Y ese orgullo hizo que Dios lo lanzara del cielo. Y es importante entender esas divisiones. Esas son algunas de las expresiones como la palabra de Dios describe lo que es la función de los ángeles dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, los ángeles son creación, lo encontramos en Génesis 2.1, en Nehemías 9.6, que habla acerca de la formación de las huestes celestiales, Colosenses 1.16, Segunda de Reyes 6.16 y 17 habla del ejército celestial, y lo vemos también en la expresión. Ese fue cuando Eliseo le dijo a Dios: abre los ojos a mi siervo para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Quién dice amén por ello? Así que le dijo: abre los ojos, es decir, Dios, dale discernimiento a mi siervo para que vea que tú tienes un ejército mayor de lo que el enemigo hace lucir en la vida. Está conmigo hoy día. Y es importante nosotros agarrarnos de eso, porque a veces el temor y la maldad luce tan fuerte. Tan fuerte. De hecho, Jesucristo dijo: no sé si cuando venga encontraré fe en la tierra, porque el amor de muchos se enfriará por la maldad que existe en la tierra. La gente va a decir: es imposible. Es decir, la cosa está tan fea que el amor de la gente por Dios se le va a enfriar. Así de fuerte puede ser el ataque del enemigo en la vida de cualquiera de nosotros. Bien cansón. Hablaba con el pastor Genia, que estaba predicando en la iglesia en inglés. El miércoles él es de el país que está en guerra ahora mismo con Rusia, ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo? Ucrania, gracias. País de Ucrania. Y yo le pregunté: Genia, cuéntame, porque tú tienes amigos pastores todavía que viven en Ucrania. Él dice: la cosa que se está viendo en la iglesia hoy día es: los pastores están cansados y han perdido su esperanza. Porque para todos ellos uno está orando y está creyendo: se va a acabar la guerra, se va a acabar la guerra. Y ya van 4 años y medio de esta cuestión y la guerra no se acaba. Se estima que ya han fallecido entre rusos y ucranios más de 1 millón de personas. Y el país de Ucrania tenía 50 millones de habitantes. Hoy día se han ido o se han refugiado más de 30. Quedan 20 millones de personas en un país de 50. Es una realidad. Y a veces uno dice: oye, la maldad está tan grande. Pero la palabra de Dios claramente expresa que Dios está obrando de una manera u otra a través de sus ángeles. No perdamos fe. ¿Cómo son los ángeles en el aspecto físico? De acuerdo a la palabra de Dios, todos son en expresión masculina. Nunca vemos una expresión femenina puesta con un ángel en ninguna parte de la palabra de Dios. En Lucas 24:4 dice: y 2 varones se me aparecieron. Otra cosa que vemos es que aparecieron radiantes, tenían una luz radiante en ellos de la manera que aparecieron. Pero también vemos, de acuerdo a Hebreos 13:2, que pueden lucir de aspecto físico como seres humanos, porque dice que algunos han hospedado ángeles sin darse cuenta, de acuerdo a Hebreos 13:2. No todos tienen alas. El concepto de alas vino realmente por el Renacimiento, cuando comenzó la obra del Renacimiento a pintar, a hacer la descripción de la pintura de lo que se llama el rey de Persia, que fue la lucha que tuvo el arcángel Miguel
con el Miguel, con el de Persia, de acuerdo al libro de Daniel. Esa es la descripción y el famoso arte que vemos hoy día, que viene de ellos. Pero los únicos ángeles con alas que menciona la Biblia son los querubines y los serafines. El ángel regular, los querubines y serafines son ángeles específicos y diseñados para una obra específica. Tienen expresiones, de acuerdo a la palabra de Dios, Lucas 15:10, se gozan de la salvación. Y la razón por la que yo le digo a usted que aplauda y celebre cuando hay salvaciones es porque si los ángeles en el cielo están echando una fiesta, usted y yo no podemos hacer menos, mis hermanos. No podemos hacer menos, celebrar cuando hay victoria espiritual en la vida de alguien. ¡Wow! Ahí lo está puesto en la palabra de Dios. 1 Corintios 13:1, hablando de las lenguas, dice que hay lenguas angelicales, así que tienen expresión. ¿Cuál es su función? Cuidan de los santos. Salmo 34:7, acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Wow. Son asignados a niños de acuerdo a la expresión de Jesucristo en Mateo 18:10. Dice, cuida de los niños porque sus ángeles en los cielos están asignados. Alaban a Dios de acuerdo a Hebreos 1:6, de acuerdo al libro de Apocalipsis 5, capítulo 5 y capítulo 7. No debemos adorarle. Si usted tiene una fotico de un ángel y le criaron haciéndole oraciones a un ángel, eso no es bíblico. Eso no es bíblico en ninguna parte de la Biblia. De hecho, en Apocalipsis, o lo tengo como revelaciones, capítulo 19, 10 y 22, 9, si no me equivoco, Juan se lanza a los pies, o tal vez al principio, se lanza a los pies del ángel cuando el ángel le trae el mensaje, y el ángel le dice, ponte de pie, no hagas eso, que tú y yo somos mensajeros. Puro escrito en la Biblia. Así cuando le da, mire, hola al angelito fulano, eso no es bíblico. Simplemente no lo es. Ellos son mensajeros de Dios, así como lo es usted, llevando la palabra de Dios donde quiera que vamos. El mensaje de Dios para cada uno de nosotros, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Importante. Los demonios o ángeles caídos lo expresa 2 de Pedro 2, 4, 5, Ezequiel 28 y en otras menciones. Como le digo, puedo poner cantidad de versículos. Pero 2 de Pedro es muy crucial donde habla acerca de ellos y dice que hay algunos tan poderosos que Dios los ató hasta la revelación final. Es decir, que cuando venga la gran tribulación, esos que están ahí atados, si es lo que damos a entender, como en el fin, serán sueltos. Pero 2 de Pedro dice que son tan poderosos que todavía están atados. Qué interesante. Entonces, pastor, después que usted me ha dicho todo eso, voy a dormir con la luz encendida. No tiene que estar asustado, pues, no es para eso. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a ver una historia tan poderosa en los próximos 15 minutos. Repito, una historia tan poderosa. Porque tenemos que ver cómo interactuamos entonces con esa realidad del mundo espiritual. Y encontramos a Pablo que está entrando en lo que se llama un viaje misionero. Pablo tuvo 3 viajes misioneros centrales. Ese es su segundo viaje misionero. Pablo tiene un pleito con su gran amigo Bernabé y ellos se separan. Dice, ¿sabe qué? Ve por tu lado. Pablo y Bernabé se pelean porque Bernabé quería traer a Marcos, que fue el escritor del libro de Marcos. Pero Marcos, cuando Pablo y Bernabé y Marcos andaban predicando un día, Marcos se asustó y salió corriendo y no quiso ir a evangelizar con ellos. Y Pablo dijo, este no es de lo mío, no lo quiero conmigo. Yo quiero, como dicen los jóvenes gringos, ride or die. Este va conmigo, no va. Y Marcos, como dice mi país, le sacó los pies. Marcos dijo, no, eso no es conmigo. Bernabé dijo, no, Pablo, hay que discipularlo a esos muchachos. Pablo dijo, no quiero saber de gente débil, llévatelo tú. Y esa es la versión dominicana del pleito que le estoy dando, pues. La cuestión es que Bernabé se va por su lado con Marcos y Pablo agarra un muchacho que se llama Silas. Y en una porción Timoteo también. Pero agarra a Silas y creo que Tito y se van. Así que Pablo se lleva a esos muchachos, pero principalmente él y Silas se van a evangelizar y reciben la gran visión macedonia, la famosa visión. Y Pablo explica ahí cómo el espíritu le impedía ir a un lugar y cómo el enemigo se le acercaba a otro lugar. Así que hay una lucha espiritual donde Pablo está discerniendo y dice, yo quiero ir para acá, pero el espíritu no me deja. Quise ir para acá, pero el enemigo me lo impidió. Pablo está expresando cómo hay una lucha espiritual afectando su movilidad. Imagínese usted afectando su movilidad para hacer la obra de Dios. Si usted cree que no hay una lucha espiritual, la hay. Y es por eso que hay que mantener el discernimiento abierto y el entendimiento listo. Así que Pablo va y comienza a predicar. Entra a un pueblo y en este pueblo Pablo comienza a predicar. Y le sale una muchacha que la Biblia dice que tiene un espíritu de adivinación.
Unas de esas que leen las cartas, que leen la cuestión, que te leen las palmas y te dicen un paquetón de cosas, ¿verdad? Pablo dice, pero es un espíritu, es un demonio. Mire la interacción de Pablo. Cierto día, versículo 16, cuando íbamos al lugar de oración, así que cuando usted va a hacer lo bueno de Dios, siempre se le cruza algo. Nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Y hoy por hoy los vemos, mis hermanos, especialmente en esa área. Vemos letreros psíquica por aquí, llame por allá. Si va aquí arriba al Waterman, ahí hay una tienda con todas las cuestiones, velas, aromas, le leemos todo, el pelo, toda la cuestión. Ni modo. Pero dice, ahí estaban, ganaban mucho dinero. Versículo 17, ella seguía a Pablo, también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo que han venido para decirles cómo ser salvos. No, espérate. Pero yo quiero una así. Una que esté anunciando que yo estoy predicando la salvación. Yo quiero que usted ponga, y quiero que le ponga mucha atención a eso. Aquí dice que lo que había dentro de ella era un demonio, pero el mensaje que ella está enviando luce positivo. Miren, mis hermanos, yo creo que ese espíritu está más vivo hoy que nunca. Y es por eso que la palabra discernimiento se hace extremadamente crucial. Ella no está diciendo nada malo. Son hombres de Dios, lo cual los eran, del Dios Altísimo, lo cual es verdad, predicando salvación, lo cual es verdad. Sigue, versículo 18. Y esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de la tal joven, pero de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio, tenemos lucha contra espíritu, no contra carne y ¿qué? ¿Pablo le habló a la joven o al demonio? Al demonio. Pablo no le dijo, esta muchacha, cállate la boca. La Biblia claramente dice, le habló al demonio. Porque Dios ama a la gente, pero odia el espíritu oscuro que opera en muchas personas. Es importante, por eso es el discernimiento para mí, es probablemente uno de los aspectos del Espíritu Santo más importantes en esta década que estamos viviendo y en esta época. Y le dice que le habló al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio le dejó. Pablo habló en el nombre que hablamos la semana pasada, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces necesitamos saber lo siguiente, que la influencia espiritual es real. La influencia espiritual es una realidad. Y hay personas, lamentablemente, que son o poseídos demoníacamente o influenciados demoníacamente. Y es importante entender esa diferencia, es una realidad. Hay enfermedades que son enfermedades porque nuestro cuerpo vivimos en un tiempo caído, en una tierra que no es perfecta como Dios la diseñó, así que nuestros cuerpos se dañan. Pero hay enfermedades que son demoníacas. No toda enfermedad mental es un demonio. Pero hay muchas enfermedades mentales que sí son provocadas por demonios. ¿Está entendiendo la diferencia? Y es importante entender estas cosas para que sepamos, Dios, ¿dónde está la fuente de lo que yo estoy viviendo en mi vida? Yo soy de lo que cree, no lo tengo aquí para detalles, yo no creo que los cristianos son poseídos. Por varios versículos, uno es donde habla acerca de la casa limpia, que cuando viene el Espíritu limpia la casa, pero si no es llena la casa puede el demonio regresar 7 veces con más fuerza y es peor la condición de la persona. Entiendo por eso que somos limpios cuando venimos a Cristo, pero sí podemos ser influenciados. Y ahí es donde usted y yo como cristianos tenemos que tener la puerta muy cerrada cuando es en contra y el discernimiento muy abierto. Lo que vemos, lo que escuchamos, como sentimos, eso es influencia muchas veces que los demonios traen. Tenemos que ser pilas en cuanto a eso. Yo le he contado eso muchas veces. Si usted se despierta un día aburrido con la señora y pone un corrido que le está hablando mal de la señora y luego llega al trabajo y el otro fulano le está contando una historia de cómo se peleó con la mujer y usted anda peleado con la suya también, averigüe dónde está el maligno en toda esa cuestión. ¿Está conmigo? Porque ese espíritu podemos romperlo bien fácil. ¿Sabe qué? Yo no voy a dejar este aburrimiento que tengo arriba, no. En el nombre de Jesús, déjame ver cómo yo paro esta cuestión.
Pero a veces le damos rienda suelta y permitimos que nuestras emociones sean influenciadas también por las tinieblas. Y tenemos que tener sabiduría en eso, en todas esas partes. Usted no se crió en esos tiempos, ustedes son muy jóvenes, muchos de ustedes, pero yo me crié en los tiempos donde los padres no nos dejaban ver a los pitufos. Mi esposa está ahí de testigo. ¿No se recuerdan la historia de los pitufos? Todo era una cuestión espiritual y se escucharon historias que le jalaban los pies a los muchachos durmiendo y toda la cuestión. A mí nunca me pasó eso, pero no digo que no haya pasado. Pero sí hay cosas que son espirituales y que son una realidad, que son enseñanzas demoníacas que el enemigo utiliza, la ciencia, los medios, las películas, la música, para influenciar el alma de la persona. Necesitamos tener discernimiento en cuanto a esas cosas y saber con sabiduría, Dios, ¿qué estás haciendo? Eso es una historia triste, me da pena contarlo, pero para que entendamos en qué mundo vivimos hoy día, por primera vez se dio en el noticiero un joven que se suicidó por la influencia de la inteligencia artificial. Y obviamente pueden haber muchos factores, puede ser que el muchacho ya sufría de enfermedades mentales, depresión, etc. Pero creó una personalidad en su programa de inteligencia artificial y esa personalidad con que él interactuaba eventualmente le dio consejos horribles y el muchacho quitó su vida. Y hoy día hay investigaciones sobre eso. Hay que tener discernimiento. Yo no sé por qué Dios me está pidiendo que hable de estas cosas, pero yo le estoy hablando a mi iglesia, en Iglesia La Roca, a los que están viendo por YouTube, te quiero, pero tú averigüe por ahí. Necesitamos levantar nuestro discernimiento, porque el enemigo utiliza la enseñanza como una de las cosas para influenciar, enseñanzas antibíblicas. Si usted puede estudiar todas las religiones del mundo, el primer factor central que utiliza toda religión del mundo es eliminar la posición de Cristo como Dios. Y es por eso que Pablo habla acerca de ello en Gálatas. Mira, y la segunda cosa que sucede es que siempre escucharon un mensaje de un ángel. Esas dos cosas se combinan en casi toda religión. Joseph Smith con los mormones, Islam también es la misma manera. La mayoría de ellos recibieron un mensaje. Pero Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Traducción de esa palabra, sea maldito. Es decir, que necesitamos tener discernimiento. No todo lo que suena bonito en YouTube y bonito en TikTok y el fulano que lo dice, hay que tener discernimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué enseña su verdad? ¿Cuál es el centro de Cristo en esa expresión? ¿Sigue siendo Cristo el único Salvador en esa expresión? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único, no hay otro. Y necesitamos verlo de esa manera. Es tan importante eso. Es más, esa enseñanza es tan crucial. No sé si usted leyó el artículo, acabo de leer el artículo. Si no me equivoco, si no fue el Papa, fueron los arzobispos, que una vez más acaban de declarar que han quitado de María la orden que le habían dado de ser intermediaria. Recientemente, si no fue el Vaticano, fueron los arzobispos. Lo cual es lo que enseña la palabra de Dios. Pero por muchos años se cambió ese entendimiento. La Biblia es clara. Solamente hay una manera de entrar al cielo y es a través de Jesucristo, el que murió por tu vida y el que puede salvarte. La única manera. No hay otra. Por más que estudio y por más que veo. Segundo es esto, prepara tu vida para resistir. Una vez que yo entiendo que hay un mundo espiritual, que hay una lucha espiritual, debo preparar mi vida para resistirlo y para echar fuera toda cosa que venga contraria a las cosas de Dios en mi vida. Y eso es tan importante, no puedes bajar la guardia, tienes que mantenerte conectado. Solo porque sucede algo bueno en tu vida, no significa que el enemigo no quiera atacarte. De hecho, las mayores problemas que yo he tenido en mi vida han venido después de grandes victorias. Después de grande victoria. De hecho, el rey David, escucha eso, el rey David, solo puede leer la palabra de Dios después. Cuando él hizo su pecado terrible, que fue que realmente forzó a Betsabé a dormir con él, a acostarse sexualmente con él, y luego mandó a matar al esposo de Betsabé. Cuando él hizo eso, el versículo comienza diciendo que en los tiempos que los reyes iban a la guerra, David se quedó en su casa. Porque ya él era un rey tan poderoso y tan increíble que él se sintió, yo no tengo que ir a hacer eso. Y ese día fue cuando el enemigo vino y le tocó la puerta y él abrió la puerta. El día que usted se siente más, estoy orado, ayunado, leído, siga poniendo atención.
No baje la guardia, porque se siente todopoderoso. Estoy ahí caminando en las nubes porque oré por 2 y se salvaron esos 2. Oré por 1 y se sanó y ahora Dios me está usando. El enemigo viene tras eso. Y eso no significa que voy a dejar de hacerlo porque el otro, bueno, pastor, entonces mejor me quedo aquí como un cristianito para que el enemigo ni sepa que ando por aquí. No te preocupes, yo no, brille su luz, dice la palabra de Dios. Una luz no se puede esconder, si no se pone sobre la casa, ilumina toda la casa. No esconda su luz. No debemos actuar en miedo, pero debemos saber que esas son las realidades que vivimos, que siempre estamos alerta. Usted no se imagina, mi esposa y yo, ya no nos pasa tanto, ya somos maduros, gracias a Dios, pero ministramos acá y todo muy bonito y la gente se tocó y Dios, wow, qué mensaje, pastor. Nos subimos al carro y vamos con un pleito de San Bernardino hasta Yucaipa. Gracias a Dios ya tenemos cada quien su carro y no hemos vuelto a pelear. Se resolvió el problema, mis hermanos. Le regalo la fórmula. Pero muchas veces eso era inmadurez de nuestra parte, de permitir que el enemigo se metiera en medio de la cuestión y todo eso. Así que simplemente porque uno ministró aquí no significa que el enemigo no va a traer una tontez para desbaratar lo que él está haciendo en su vida. ¿Está conmigo? Entonces dice aquí que Pablo vino y reprendió el dueño de la muchacha. Como perdió el dinero, ya la muchacha no tiene el espíritu de adivinación, así que no puede estar leyendo taza y tarjeta y cuestión y ganándole plata, engañando a la gente. El hombre se disgusta y arma un pleito en el pueblo. Y mira lo que sucede, versículo 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se le quitaran la ropa y lo golpearan con varas de madera. Versículo 23, los golpearon severamente y después lo metieron en la cárcel. Y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan. Lo están tratando como los peores criminales. Y lo único que hicieron fue liberar el espíritu de una joven. Porque el enemigo solamente viene para matar, hurtar y destruir. Pero Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese es el deseo de Dios. Versículo 24, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Siempre hay presión y hay que tener los ojos abiertos y hay que entender eso. Yo recuerdo en un viaje misionero, hemos hecho muchos viajes misioneros acá y de hecho en el viaje misionero que tuvimos el año pasado, año antepasado a Tailandia, yo le expliqué a los muchachos, hey, tuvimos un tiempo de oración precioso y de compartir nuestros corazones el día antes de partir y fue un tiempo muy hermoso, el Espíritu Santo se movió en cada uno de nosotros y yo le dije a los muchachos, mantengan su guardia arriba, simplemente porque es la última noche y nos vamos al siguiente día, porque tuvimos un tiempo espiritual, no significa que el enemigo no quiera atacar. Y dicho y hecho, mis hermanos, 2 de los muchachos salieron del hotel, fueron a comprar algo de comer, y le pidieron a un taxista que le llevara a un lugar. Y el taxista, pensando que era un turista como cualquiera, los llevó a un lugar feísimo de Tailandia, donde habían prostitutas, barras. Y ellos se bajaron y dijeron, ¿dónde estamos? ¿A dónde fue que nos trajeron? No sabían. Y dice ellos que en una se quedaron, bueno, tal vez nos quedamos a comer. Y uno de ellos dijo, pero ¿sabe qué pasó? Me recordé sus palabras, que el enemigo anda buscando para destruirnos. E inmediatamente le dije, él andaba con su esposa, y me dijo, ¿sabes qué? No, aquí no vamos a comer, súbete en el carro y mejor nos quedamos con hambre. Pero nos regresamos al hotel. Y eventualmente se regresaron y alguien les llevó a otro lugar de comer. Me encantó eso, que ellos estuvieron alerta a saber que el enemigo va a venir. El enemigo va a traer un ataque sobre tu vida. Pero si usted y yo no quedamos alerta, podemos reconocerlo inmediatamente. De una vez. Usted no se imagina cuántas cosas positivas ustedes, la gente nos comparte, hasta los que están en línea, Dios le bendiga, a nuestros hermanos que están en línea, dicen cuántas cosas positivas y lo que a uno se le queda siempre es lo negativo, siempre. Que viene un fulano y dijo algo en el chat de online, bueno, aquel dijo, aunque hay 600 positivos, ese uno negativo es el que te queda en la cabeza la semana entera. Ese es el enemigo, échalo para afuera y sigue para adelante. Que Dios tiene algo bueno que hacer en tu vida y es importante que lo veamos. Santiago te da la victoria. Santiago 4:7, un versículo muy famoso. Santiago 4:7 dice así: así que humíllense delante de ¿quién, iglesia? Delante de Dios. Y resistan ¿a quién? Al diablo. Así que yo me humillo, tal y como el pastor me dijo, yo me humillo, Dios, estoy ante ti. ¿Qué es humillarse ante Dios? No solamente la posición física, sea de postrado, sino es entender las cosas del reino de Dios. Eso es humillarse delante de Dios. Yo lo puedo hacer a mi manera
al reino mío, o operar en el reino de las tinieblas, o como Dios lo ha diseñado a través de Jesucristo. Entonces yo me humillo a su forma de hacer las cosas. Y luego dice lo siguiente: resistid al diablo. Así que no es solamente reconocer que Dios está en autoridad, es también aguantar en esa posición humilde el ataque del enemigo. Está conmigo hoy día. Eso es, pero ¿sabes qué? No te voy a dejar. No te voy a dejar que entre, no te voy a dejar que venga, porque el enemigo va a seguir. Pero mira qué lindo, como dice el libro de Santiago: y él huirá de ustedes. Huirá de ustedes eventualmente. Damos gracias, Señor. Un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Huirá. Y esa es la realidad. Tenemos que luchar en contra de nuestra naturaleza. Yo recuerdo en Nicaragua cuando estuvimos, que creo que en el año 2018, tuvimos un día muy bonito. Fuimos al lago, nuestros hermanos de aquí nos llevaron, nuestros hermanos de Nicaragua, y luego de compartir algo hermoso, llegamos y los muchachos, todo el grupo estaba en depre. Y yo, ¿qué tienen esos muchachos? Fueron, pasearon, ya evangelizamos. Y yo recuerdo que uno de los muchachos, ¿sabe qué? Y yo le dije a la otra líder que andaba conmigo: vamos a orar. Y nos fuimos a la iglesia. Al lado, estábamos comiendo en la casa del pastor y al lado está la iglesia. Entramos, pusimos música de alabanza y comenzamos a orar. Y hasta que no se levantó la oscuridad, nos quedamos ahí. Y sabe que todos los muchachos dijeron: eso es de Dios. Porque a veces hay que identificar las cosas que el enemigo trae a nuestra vida, en vez de simplemente entregarnos a eso. Ay, pastor, es que yo soy una persona depresiva. Yo sé, pero Dios es gozo, Dios es amor. Dios quiere sanar tu alma y tu mente. Dáselo a Dios, lucha, no te rindas simplemente al deseo, sino créele a Dios. Y de repente veamos el reino de Dios. ¿Está conmigo todavía? Déjame 5 minutos más de su atención. La tercera es esta: tomas las armas de acción. No solamente es entender que hay una guerra espiritual y saber que el enemigo quiere hasta cierta forma traer presión sobre mi vida. La tercera es importante: yo debo tomar las armas de acción. Y Efesios 6 tiene mucho que enseña sobre ello. Usted lo puede leer más adelante, pero yo le quiero hablar uno en particular que está acá en Hechos 16, que es poderosísima. Y muchas veces vemos las cosas espirituales y se las dejamos a Dios. Bueno, que Dios haga. Pero hay una acción, es verdad que Dios hace la obra, pero hay una acción donde Él me invita a mí a ser parte de movilizar las cosas espirituales. La Biblia va acerca de ello. La Biblia va acerca de nosotros poder movilizar el mundo espiritual y creer a Dios que Él está haciendo una obra. Y en el libro de los Hechos dice lo siguiente: dice que ellos estaban presos en el peor calabozo, lo metieron hasta adentro como unos peores criminales. Y si usted conoce la historia, es preciosa, y si es nueva para usted, leamos juntos Hechos 16:25. Dice así: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Déjeme repetir la condición. Se la repito: le golpearon con palos de madera, con varas. Lo metieron en el calabozo más profundo, y dentro de ese calabozo, dice la palabra de Dios claramente, que le amarraron los pies con grillos de hierro. No estamos hablando de las espositas hoy día que si te las aprietan puedes buscar un abogado y demandar a la policía. No. Estamos hablando con hierro oxidado. Una cuestión así en tu pie. No vas para parte. Y si te mueve, te corta la pierna esa cuestión. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himno a Dios. Déjenme traducírselo, mis hermanos. Pocos de nosotros, hay gente que ha pasado cosas duras aquí, pero no todos. Y a veces nos rodamos muy fácil. Yo quiero invitarle que a la medianoche, cualquiera que sea la hora de su oscuridad, que usted le diga a Dios: yo voy a orar y te voy a alabar hasta que esta cuestión se levante en el nombre de Jesús. Yo voy a insistir en conectar con Dios. No voy a soltar esto, no voy a soltarlo hasta la medianoche. Y mira la otra frase: y los demás prisioneros escuchaban. Te lo voy a decir así: la gente te conoce mejor cómo respondes en tus días oscuros y en tus días bajos. Si tú quieres conocer a alguien, conócelo cuando le está yendo peor. Entonces vas a saber de qué está hecha la persona. Y Pablo y Silas en su día peor, en su día oscuro, dijeron: mi dependencia está en Dios. Y arrancaron: tu fidelidad es grande. Sí, Señor, estamos presos, pero tu fidelidad incomparable es.
Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Si yo puedo decir esas palabras, cuando tengo presión económica, el enemigo no sabe qué hacer contigo. Si yo puedo decir esas palabras, cuando estoy luchando con mis hijos, en mis relaciones, el enemigo no sabe qué hacer contigo. Si yo puedo decir esas palabras, cuando hay presión con el vecino, en el vecindario, en el automóvil, el enemigo no sabe qué hacer contigo. Porque has invitado al Dios Todopoderoso que se manifieste de parte tuya al cambiar la atmósfera espiritual de tu situación. Completamente. Versículo 26, de repente, porque así es que obra Dios, tú nunca sabes cuándo se va a aparecer. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de un golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Note el beneficio. No fue solamente a Pablo y a Silas que Dios liberó, sino liberó a toda persona que estaba escuchando el mensaje de Pablo y de Silas dentro de la cárcel. Porque la libertad suya puede ser la libertad de otro que lo está viendo y escuchando. Y es por eso que las iglesias locales son importantes. Cuando el gobierno quiere disminuirlas o cerrarlas, las iglesias locales son importantes. Entendemos y amamos a todo lo que nos está viendo a distancia. Eso es súper importante, lo queremos muchísimo. Pero también es bueno una iglesia local. Porque si el enemigo cierra la luz, todo esto aquí no la puede ver. Y es importante que interactuemos de esa manera. Las iglesias locales, donde quiera que están, tienen un valor importante. Tu casa tiene un valor importante. Cuando mi esposa y yo entramos en esa casa, entendemos que hay luz en ese hogar. Para los vecinos y para los que observan. Porque mira, todos, no fue a Pablo y a Silas que Dios le quitó la cadena, le quitó las cadenas a absolutamente todos. Dios está obrando y eso hemos creído en la roca, que Dios está obrando de una manera increíble. Y dice la palabra de Dios en el versículo 27 que el carcelero se despertó y vio que las puertas estaban abiertas de par a par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapados. Así que sacó su espada para matarse. El carcelero dijo, no, si me van a matar el gobernador, mejor me mato yo. Versículo 28, y Pablo le gritó, qué interesante, Pablo no lo está viendo. Discernimiento. Yo estoy asumiendo eso, pero creo que asumo correctamente, porque si Pablo estaba en el último calabozo, parado allá afuera, el carcelero no estaba enfrente a Pablo. Pero dice la palabra de Dios que Pablo le grita, detente, no te mates, estamos todos aquí. Y el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo. ¿Está entendiendo? El carcelero no estaba enfrente a Pablo. Pero discernimiento. Discernimiento es que cuando Dios te habla y te dice, envíale un texto a tal fulano y mándale ese versículo, envía el texto ahí mismo. Tú no sabes lo que está pasando, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Espero que sea el versículo que te mandaron ese texto ahí. Dios sabe. Uno no sabe la obra que Dios está haciendo. Súper importante. Continúa diciendo. Y dice que el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Siguiente versículo 30. Y dice, después le sacó y le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la salvación llegó al hogar. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto a todos los de tu casa. Y luego puedes leer el resto de la historia. Se bautiza con su familia, le da comida a Pablo, a Silas. Muy hermoso lo que sucede dentro de ellos. Termino con esta historia. Hay un niño que se llama Willie Merrick y esa historia creo que es del 2017. Estaba viendo los noticiarios y Willie Merrick es un muchachito que estaba jugando enfrente de su casa y vino un hombre y lo secuestró a Willie Merrick y se lo llevó secuestrado. Y dice que cuando se lo llevó secuestrado, pasaron muchas horas, la policía anda buscando y el hombre suelta a Willie. Y le preguntan a Willie, cuéntanos qué fue lo que pasó. Y dice Willie, yo estaba jugando frente a mi casa, llega un carro, este hombre se desmonta, me agarra con un arma y me sube en su auto y me roba. Y él dice que él comenzó a cantar una canción que cantaban en su iglesia, de un cantante americano, también afroamericano, que se llama Hezekiah Walker. Y él cantaba, Oh Praise, se llama la canción. A mis hijos le encanta también esa canción de Hezekiah Walker. Él dice que él comenzó a cantarla y la cantó sin parar. Y el hombre le decía, cállate. Y él seguía cantando.
Oh, praise. Oh, praise. Y dice que después de 4 horas, el hombre no pudo aguantar porque no pudo callar al niño de que cantara. No lo intimidó para que se callara. Y eventualmente lo dejó ir. Y él le da la gloria a Dios. Porque en su momento más oscuro, un niño de 8, creo que entonces 8 o 10 años tenía, no se intimidó, no se echó a llorar, no pidió a su mamá, no pidió a su papá. Clamó a su Padre Celestial y levantó alabanza hasta que el enemigo no pudo aguantarlo. Hasta que el enemigo no pudo aguantarlo. Mis hermanos, no deje que el enemigo te robe tu futuro. A tu medianoche, arranca a orar, arranca a cantar, arranca a pedirle a Dios para que el Espíritu de Dios se mueva de parte tuya. Porque hay una realidad espiritual. El enemigo luce fuerte, pero es claro, de acuerdo a la palabra de Dios, que el poder de Dios es mucho mayor en todo aspecto de la vida. En todo aspecto de la vida. Y es por eso que debemos temer a Dios por encima de todos. Debemos temer a Dios por encima de ello. Y Colosenses dice así, 2:15. De esa manera, Cristo, al vencer en la cruz, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El enemigo ya está avergonzado. No hay temor para ti y para mí. Lo que necesitamos ahora es aprender a ejecutar la autoridad del reino de Dios en nuestra vida. Podemos orar juntos. ¿Sabe dónde usted está? Dile: Señor, enséñame hoy. ¿Qué debo yo poner bajo tu control hoy día? ¿En qué cosas le he dado yo cabida al enemigo? ¿Cómo puedo vencerlo? En cualquier área. Si tienes una adicción hoy día, sea drogas, alcohol, la comida, el sexo, cualquier cosa que te está haciendo una adicción hoy día, dile a Dios: quítame esta cuestión, ayúdame a vencerla. Dame la mente de Cristo. ¿Qué tal si hay? Si Dios te está indicando: hey, tengo meses diciéndote que le hable a tal persona el evangelio, dile: Dios, dame la valentía para hacerlo. ¿Qué tal si es que Dios te está pidiendo que invites a alguien a la iglesia y no lo has hecho? Invítalo hoy día. Toma el paso. No te amedrentes en esta hora. Dios está obrando. Padre, en el nombre de Jesús, confiamos en la autoridad del nombre de Cristo para cada área de nuestra vida. Y te pedimos que tú guíes a tu iglesia hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí mismo donde está hoy, el tiempo se me ha ido. Quiero orar contigo. Vamos a orar en tus asientos y luego los EPES te van a esperar por las puertas. Te voy a mostrar quiénes son. Pero ya tú conoces el evangelio. Ya lo he repetido cantidad de veces hoy día. Ahora que tú tomes acción. Jesucristo vino, murió por ti porque te ama. Y hay una vida espiritual que está en ti. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Y el día que mueras, tu espíritu se separará de tu cuerpo. Pero a donde vaya ese espíritu depende de una decisión crucial. Y de acuerdo a la palabra de Dios, esa decisión debe ser por Jesucristo. Fuera de Él, la dirección es al infierno. Escucha, escucha, escucha. Dios no hizo el infierno para los seres humanos. Eso está comprobado y está escrito en la palabra de Dios. Lo hizo para Satanás y los demonios. Pero como el pecado no puede habitar en el cielo, nos trae a nosotros una oportunidad de darle a Dios toda nuestra vida y todo nuestro ser. Y así como el carcelero, que cuando vio el poder de Dios manifestado, tomó la decisión. Yo te quiero invitar a que tú también tomes la decisión hoy. Aún desde tu casa puedes orar con nosotros hoy día y dejarnos saber que deseas hacer esa oración. ¿Quién debe hacer esa oración si nunca lo has hecho? Hoy es tu día de decirle sí a Dios. ¿Quién debe hacer esa oración si tú sabes que Dios está hablando ahí sentado? Tú sabes. No dejes que el enemigo te engañe diciendo: bueno, da vergüenza. No, nada de esa cuestión. Tu vida es más importante. Y en un momento, así lo hacemos en esa iglesia, yo cuento hasta 3 y tú levantas tu mano ahí donde estás sentado diciendo: pastor, ese soy yo necesito darle mi vida a Dios, me quiero arrepentir de cómo he caminado mi vida e ir en dirección hacia Él. Y comienzas en ese día una nueva vida y luego te vamos a ayudar a crecer en ello. ¿Quién debe hacer esta oración si nunca lo has hecho? Hoy es su día. ¿Quién debe hacerlo hoy día? Si tal vez lo hiciste un día, pasó, yo hice esa oración, pero ¿sabe qué? Yo he vivido una vida, un desastre, he estado lejos de Dios, no he puesto el reino de Dios como orden en mi vida. Reorganízate hoy y dile: Dios, sé tú el líder y el Señor de mi vida. ¿Estás listo? Yo cuento hasta 3, tú levantas tu mano, veo tu mano, luego la bajas y luego oramos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Vamos a orar para animarte y para animar a aquellos que están en línea orando con nosotros. Comienza en este momento, ora conmigo, dice: Señor Jesús, yo te pido perdón
por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Pero hoy te doy mi vida y quiero que seas el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Dirígeme hoy hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué precioso. Wow, un aplauso a Dios por esta vida hermosa. Escúchame, tú o si alguien que nos está viendo en línea puede recibir estos recursos, Pastor Aaron se puede poner de pie. Tenemos un equipo de EPES, tienen una instrucción especial. No te vayas sin comunicarte o con él o con uno de esos EPES en la puerta. Tienen su identificación, quieren ayudarte en este día tan hermoso. Qué bueno es Dios. Por una alma, dice la palabra de Dios, que los ángeles se gozan. En el libro de Lucas lo vimos hoy. A fiesta en los cielos por tu vida. Él te ama muchísimo. Qué tremendo. Póngase de pie en esta tarde. Gracias por su paciencia, por regalarme esos 5 minutos extra de recibir en ese día. Recuérdese, usted está en una guerra, pero usted también tiene armas. Es verdad que el enemigo quiere venir en contra suya, pero Dios, que es más poderoso, está de su parte. No se amedrente, comience a crecer en esas cosas de Dios. La semana que viene vamos a terminar esta serie acerca del mundo espiritual. Espero que Dios le esté enseñando algo de su vida espiritual y crecemos en ello. Amén. Puedo orar por usted, levante su mano. Y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este pueblo tan hermoso. Yo los bendigo desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que todo lo que ellos toquen prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo, porque es así que lo dice en tu palabra, Señor. Y juntos decimos con fe de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com/discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso Bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas. Si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las 5 cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com/discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.